Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los participantes el día de hoy a este webinar que tenemos preparados para todos ustedes con apoyo aquí de FinTech México y HKMX. Durante esta sesión vamos a estar platicando de un tema muy interesante para todos ustedes. Vamos a estar tocando temas específicos del tema de seguridad de información para lo que es el cumplimiento de FinTech. El día de hoy también nos acompaña mi compañero José Martín Figueroa y un servidor, José Iván Ramírez, que estaremos compartiendo este tema desde una perspectiva bastante práctica, desde una perspectiva tratando de compartir mucho de los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de estos años en la materia, apoyando diferentes empresas en su proceso de cumplimiento, de operación de estos controles de seguridad. El objetivo principal que nosotros nos hemos planteado a lo largo de esta charla, principalmente que vamos a tener con todos ustedes en los próximos minutos, es principalmente enfocarnos en la importancia que tienen estos requerimientos en materia de seguridad establecidos en la circular de la QITF para la operación de las FinTech en México. Lo vamos a estar abordando desde un enfoque práctico, tratando de compartir muchas de las herramientas y mejores prácticas que hoy estamos de alguna manera viendo, que pueden fortalecer en buena medida la operación ya en el día a día de estos controles. Siéntanse, por favor, con la libertad de poder interactuar también con nosotros. Tenemos abierto nuestro chat para que cualquier duda, pregunta que pueda salir en el proceso, con todo gusto al final estaremos dando 10 minutos al término de esta sesión para poder interactuar también con ustedes en el proceso de preguntas y respuestas. Muy bien, entrando en materia sobre la parte de estas verticales, revisando lo que son las publicaciones oficiales en el diario oficial de la Federación, con sus diferentes actualizaciones en septiembre de 2018, 2019 y la reciente actualización en junio del 2020, identificamos 5 grandes ejes que se deben de cumplir a efecto de poder operar una FinTech en México, ¿no? Principalmente vemos 5 grandes vectores en los que se agrupan estos requerimientos, que son lo que es el plan de continuidad de negocio, cómo yo voy a diseñar una estrategia para poder tolerar o responder ante una contingencia, ante una adversidad, un desastre. También se clasifican todos aquellos requerimientos que nos hablan de la parte de seguridad de información. Es un tema bastante amplio. El día de hoy mi compañero Martín Figueroa les estará compartiendo mejores prácticas a este respecto. Entonces, para nosotros va a ser muy importante ahorita abordar estos 2 primeros temas durante la sesión del día de hoy. Posteriormente tenemos lo que es la seguridad en el uso de medios electrónicos. Es algo muy importante en todo este ecosistema que estamos viendo en las FinTech, toda la diversidad de herramientas, plataformas que van a tener que ser utilizadas o que están siendo utilizadas por las FinTech. El nivel de seguridad que tienen que guardar todos estos medios electrónicos va a ser también de vital importancia para lo que es operar desde un entorno o en un ecosistema seguro, ¿no? Veremos también, repasaremos la parte de los requisitos para el desarrollo de aplicaciones en caso que nos aplique. Tenemos toda una serie de requisitos y requerimientos por cumplir desde la perspectiva de la circular. Y finalmente también un vector, una vertical que está tomando mucha relevancia en los últimos tiempos es los requisitos para la contratación de terceros. Cada vez más es frecuente que nos apoyemos con proveedores o con terceras partes a efecto de poder pues, dar operación a los servicios, ¿no? Entonces, en el caso de las FinTech no es la excepción. Podemos, claro, apoyarnos con los terceros para la entrega de nuestros servicios, pero obviamente tenemos que observar muy bien los riesgos y los controles que tenemos que tener implementados a efecto de tener pues toda una cadena de suministros, si lo queremos ver de esta forma, apoyado con nuestros proveedores de una manera segura. ¿Cómo lo vamos a estar abordando? Realmente pues es un tema que da para mucho. Difícilmente podemos decir que en un lapso de 1 hora pudiéramos cubrir de lleno las 5 verticales. Por eso es que hemos preparado este webinar, lo hemos dividido en 2 grandes partes.
Primeramente, el día de hoy vamos a estar hablando de los dos primeros temas, que va a ser la parte de continuidad de negocio y la parte de seguridad de información. Y próximamente, el 22 de octubre, tendremos otra fecha ya confirmada para poder revisar los 3 siguientes requerimientos, que son un poquito más rápidos en cuanto a su contenido, no menos importantes, pero vamos a tener oportunidad de platicar en un segundo foro con más detalle al respecto de ellos. Respecto al tema, también les invitamos, en la medida que puedan, tomar estas dos sesiones. Hacia el final de lo que va a ser la siguiente sesión va a haber también un tema muy interesante de ver cómo esto lo aplicamos en un enfoque práctico, pensando en la parte del business as usual, ¿no? Al final del día es desafiante cumplir con estos requerimientos, pero es aún más retador todavía el mantener la operación de estos controles de seguridad ya en un proceso de mantenimiento día a día, mes a mes, cómo los debemos mantener. Entonces, ahí, en base a la experiencia, hemos de alguna manera hecho una extracción ya de estos controles de seguridad, los que vemos que tenemos que prestar especial atención para su mantenimiento en el día a día, ¿no? Entonces, vamos a arrancar con nuestro primer tema del día de hoy, con la parte del plan de continuidad de negocio, una vertical sumamente importante en lo que es el tema del cumplimiento. Como tal, bueno, pues al ser una entidad financiera, pues debo de tener pues los diferentes planes, los diferentes protocolos, ¿sí? Para que todo lo que es mi infraestructura, mi capa de servicios, tengan la capacidad de poder responder ante una adversidad. Esta adversidad puede ser tanto de tipo ambiental, física, como una adversidad también del tipo lógica, ¿no? Que hoy es cada vez más frecuente, ¿no? Escuchar en términos de probabilidad que pues quizá un ataque cibernético pueda dejarme fuera de operaciones más allá de un desastre o una contingencia natural. Sin embargo, como plan de continuidad de negocio, debo de contemplar todas estas aristas, ¿no? Lo que vamos a ir viendo en cada una de estas verticales es un breve resumen de estos requerimientos. La intención ahorita no es revisarlos punto por punto, digo, para eso está la circular que ustedes pueden consultar con mayor detalle, pero sí queremos detenernos en puntos muy específicos sobre cómo adoptar herramientas y mejores prácticas para hacer de alguna manera pues, más fácil y sobre todo útil a la parte de los beneficios que esto va a entregar a la organización. Lejos de verlo esto como un checklist que nosotros tenemos que implementar o seguir, que muchas veces ese es el error que se comete, volteamos a ver a las circulares y empezamos a palomear diciendo esto ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, pero a veces perdemos la perspectiva más importante, que es el beneficio que esto va a traer a la organización o a la operación del negocio. Entonces, esto es una relación. Finalmente, la seguridad de la información se tiene que ver como un proceso de largo plazo, ¿no? Lejos de ser un proyecto donde cumplo el requerimiento, pues lo tengo que ver cómo lo integramos al ADN de nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del plan de continuidad de negocio, es bien importante, por ejemplo, y lo marcamos aquí, enfatizamos en color rojo, que tenemos que adoptar o diseñar una metodología que me ayude a identificar realmente dónde están estos procesos y esos servicios críticos para lo que es el negocio. En ese sentido, tenemos que tener claramente una metodología establecida para poder ser consistente en el tiempo sobre cómo voy a estimar estos impactos. Algo bien importante es que esta metodología, la efectividad de la misma, la tenemos que someter a una verificación por parte de los titulares de administración de riesgo y de la parte de los responsables, el órgano de administración del negocio. Entonces, nuevamente, esto no es algo que yo desarrolle una sola vez y me olvide. Tengo que estar en este proceso de mantenimiento año con año, verificando que mis procesos, que la metodología que estoy siguiendo es consistente y me ayuda a detectar estos procesos en el negocio. Otro punto muy importante es en la parte de continuidad de negocio son las pruebas, ¿sí? De nada me va a servir que tenga un plan documentado o miles de páginas documentadas de un plan de negocio, de continuidad de negocio, si no lo pruebo. Entonces, algo que realmente va a demostrar la efectividad y que, como cualquier otra práctica, que conforme yo la voy ejercitando, voy haciendo músculo sobre ella, voy a empezar a obtener
pues un mejor beneficio al respecto. Entonces, aquí lo importante es que calendaricemos las pruebas y los resultados, buenos o malos, se informen al órgano de administración. Difícilmente podemos decir que en el ejercicio que estamos haciendo, la primera vez que hagamos una prueba de plan de recuperación de desastres o de DRP, vamos a salir con el 100% del resultado completamente, digamos, exitoso. Ahí lo que nosotros tenemos que hacer es ir planteando un alcance de pruebas y constantemente irlo mejorando a efecto que la organización se vaya sintiendo confortable, se vaya sintiendo a gusto con la parte de la ejecución de este plan de continuidad de negocio, ¿no? Y al final, pues reducir un factor muy importante que es la incertidumbre en caso de que se llegue a presentar una contingencia mayor, porque de alguna manera pues yo ya lo tengo probado, validado con los diferentes organismos de la organización. Algo muy importante en esta parte de los requerimientos, que bueno, pues a diferencia de una norma o de un estándar, la parte regulatoria suele ser mucho más específico, ¿no? En este caso, el anexo 10 de la circular establece puntualmente qué es lo que se espera de tu plan de continuidad de negocio. Aquí, digo, estoy extrayendo unos puntos relevantes, digo, el anexo contiene más elementos, pero entre lo que destaca, que muchas veces podemos hasta obviar, ¿no?, el alcance que puede tener nuestro plan de continuidad, son estos escenarios que se catalogan como relevantes. Aquí en la presentación, en el slide, ustedes pueden ver que al menos lo que se espera es que tus planes de continuidad de negocio y de recuperación de desastre tengan la capacidad de dar respuesta a estos 9 escenarios. Desastres naturales, enfermedades infecciosas, como lo estamos viendo con el tema de la pandemia y el COVID, ataques cibernéticos, secuestros de información, sabotajes, terrorismo, interrupción, fallas tecnológicas, indisponibilidad de recursos, interrupciones ocurridas por servicios prestados por terceros, que eso se ha vuelto un factor bastante importante. El tiempo objetivo de recuperación o el RTO, lo que nos marca la regulación es que debe ser menor a 2 horas, es decir, yo no puedo interrumpir los servicios críticos más allá de 2 horas y para eso están diseñados mis planes. Y mi punto objetivo de recuperación o RPO está prácticamente en 0. ¿Esto qué quiere decir? No hay pérdida tolerable de información a partir de que se genera una interrupción en el negocio. Entonces, estos elementos son importantísimos al momento de diseñar mi estrategia y mi plan de recuperación de desastre. Bien, a efecto de las prácticas, ¿no? Porque muchas veces volteamos a ver los requerimientos o la regulación y encontramos mucho qué, pero prácticamente no hallamos los cómo debemos llevar a cabo la implementación. La buena noticia aquí es que mucho de lo que hoy está escrito en las circulares proviene pues ya de mejores prácticas, de marcos de referencia, de estándares que han evolucionado en el tiempo, y es ahí donde podemos encontrar pues mayor cantidad de información, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros ahorita queremos compartirles durante esta sesión cuáles son esas prácticas, esos marcos de referencia, donde ustedes se pueden apoyar a efecto de tener mucho más información en este proceso, ¿no? Y que sirvan como herramientas para voltear a ver, bueno, me están pidiendo tener una metodología de análisis de impacto a negocio, o me están pidiendo hacer un análisis de riesgo. Bueno, ¿qué guías o qué referencias tengo para poder hacer, pues en base a mejores prácticas, estas implementaciones? Desde el punto de vista de continuidad de negocio, nosotros tenemos que verlo de una forma completa, de una forma holística, y eso se llama administración de la continuidad del negocio. Es un todo, o es un paraguas que cubre tanto los procesos de la organización, la continuidad de los procesos de la organización, como la continuidad de los servicios de tecnología de información. Entonces, de esta disciplina se desprenden 2 grandes ramas. Y a veces esto es bien importante porque como negocio tenemos que empezar a distinguir o hablar correctamente la terminología de continuidad cuando nos referimos a un tema de DRP y a un tema de BCP. Según las prácticas, según las mejores prácticas, el DRP está más enfocado a la parte de recuperación ante desastres, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con tecnología. La parte de BCP tiene que ver con la continuidad de operaciones y los procesos de negocio, es decir, cómo voy a dar continuidad a los diferentes procesos que conforman la cadena de valor de mi organización.
Entonces, estos dos se fusionan y me generan este proceso de continuidad de negocio global o holístico en la empresa, de tal forma o de tal suerte que tanto las áreas tecnológicas como las áreas de negocio tienen que participar en este ejercicio. A veces, como su nombre ahorita lo dice, fintech, ¿no? Pensamos que esto es meramente tecnológico, entonces pensamos que el requisito solamente lo tenemos que cumplir desde un enfoque técnico. Y la realidad es que eso es una parte de la ecuación. Tenemos que sumar también cómo los procesos de negocio ante una adversidad van a reaccionar de una forma estratégica para continuar con las operaciones. Prácticamente lo que hoy estamos viendo con la pandemia, ¿no? La pandemia no es un tema tecnológico, no es un tema que nos esté deteniendo tecnológicamente las operaciones de negocio. Es un tema donde los procesos se están viendo estresados a consecuencia que no tenemos la gente, la disponibilidad de las personas que puedan acudir a sus centros de trabajo a consecuencia de las limitaciones que hoy tenemos con la parte del COVID. Entonces, eso lo tenemos que ver más como una respuesta de BCP y no como una respuesta de DRP. Hay dos ejercicios muy importantes aquí en todo esto que son de vital importancia para poder fortalecer estas dos disciplinas, BCP y DRP, que es el análisis de riesgo, que me va a ayudar a detectar cuál es el mayor nivel de exposición a ciertos escenarios que mayor probabilidad tienen de ocurrir y que pueden afectar mis operaciones. Y finalmente, otro vector muy importante en esta práctica es el VIA, el análisis de impacto a negocio. De manera general, cuando yo quiero implementar esta práctica, cuando yo quiero llevar a cabo la implementación de la continuidad de negocio en mis operaciones, muchas veces nos hemos llevado con la sorpresa con algunos de nuestros clientes que esperan ver un plan de contingencia o un plan de DRP en 2 o 3 meses. Claro que sí es posible, siempre y cuando pues, se den pues, las condiciones o se tengan los elementos ya listos y preparados para poder hacer este proceso. El documentarlo no es tema, o sea, arrastrar el lápiz para generar un documento de BCP o DRP, eso yo creo que sin problema en 1 mes o 2 meses puede quedar listo. Pero si nos vamos en base a la buena práctica y a la estructura, aquí les muestro un mapa de ruta que en base a estas prácticas y metodología se recomienda que hagamos estas estrategias de continuidad. ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente, saber dónde estamos parados, el estado actual, qué tecnologías, qué infraestructura, qué procesos tengo, cuáles son los requerimientos de la organización. Posteriormente, tengo que hacer mi análisis de riesgo, conectado con mi análisis de impacto a negocio para saber cuáles son esos famosos tiempos de recuperación tolerables por parte de la organización, mis RTOs y mis RPOs. En base a eso, ahora sí estoy habilitado, ya que conozco al negocio, ya que comprendo el contexto donde estoy operando, determino cuáles van a ser mis estrategias. Y esto puede ser tan sencillo, ¿no? Como a lo mejor tener un sitio contingente o una tecnología contingente, pero la realidad es que ahí va a determinarse mucho el tema de presupuesto, hasta dónde la organización quiere invertir en una estrategia de recuperación. Entonces, muchas veces ahí las organizaciones se atoran por ya un tema presupuestal y eso es lo que puede determinar que una estrategia pues quede implementada en 6 meses o quede implementada en 3 años, ¿no? Y luego vendrá ya la parte interesante, ya que sé hacia dónde quiero llevar mi estrategia de recuperación, cuál es el plan que quiero seguir, vendrá la parte de documentación propiamente del plan, su implementación, su capacitación, es una parte muy importante, ejecutar las pruebas y definir un modelo de sustentabilidad. Finalmente, esto nos va a llevar también, el ir adoptando este tipo de prácticas, nos va llevando a un modelo de madurez, de pasar de una empresa que es reactiva o prácticamente poco preparada a lo que es una contingencia, aquí les muestro lo que es un modelo de madurez, llevarlo a un esquema eficiente y resiliente. Eso es lo que estamos buscando finalmente al momento que adoptamos este tipo de prácticas y las sometemos en un modelo de mejora continua. Si yo quiero hoy encontrar dónde puedo tener más referencia a efecto de cumplir con estos requisitos, repito, en la circular vamos a encontrar mucho los qué, pero pocos el cómo hacerlo. Recomiendo los siguientes marcos de referencia a efecto de que ustedes se puedan apoyar con estas herramientas. El más, digamos, conocido o el que más referencia tiene en esta parte de prácticas es la ISO 22301, donde me va a decir cómo voy a implementar
un sistema completo de gestión. Entonces, ahí voy a encontrar más información. Si yo quiero tener alguna guía, quiero tener más información disponible, volteen a ver este estándar y prácticamente los va a ir llevando de la mano en este proceso de cumplimiento. De la misma forma, la DRI internacional, que esto es más del lado, digamos, americano, ¿no? Tiene 10 prácticas de continuidad de negocio claramente definidas, como lo hace también la ISO 22301. Este también es un muy buen marco, lo empata completamente muy bien también con la 22, pero también tiene un enfoque práctico bastante aterrizado. Por ahí les coloco la liga si ustedes desean conocer más respecto a cómo implementar basado en las prácticas del DRI. Es un buen modelo de marco de referencia para la adopción de estas prácticas. Y finalmente, en este tema de continuidad de negocio, no me lo pide la circular, no me lo pide la regulación, pero siempre es importante contar con recursos que de alguna manera pues, vayan desarrollando lo que es el expertise y la práctica. En ese sentido, existen diferentes certificaciones para las personas que van a llevar el liderazgo de esta iniciativa, porque es toda una disciplina. Hay toda una vertical que desarrollar, entonces los invito a encontrar este tipo de certificaciones a efecto de que puedan generar valor en su personal. Repito, no lo pide, no lo obliga la regulación, pero siempre es importante como un catalizador a efecto de que estas prácticas se puedan permear de mejor manera basado en los procesos de las buenas prácticas, ¿no? Muy bien, a continuación, mi compañero Martín Figueroa dará continuación a lo que es la presentación de seguridad de información. Perdón, Martín, creo que estás en mute. Estás en mute en tu micrófono. Ahí está, ahora sí. Gracias. Muchísimas gracias, Iván. Continuando con el numeral, además del plan de continuidad, seguimos el capítulo 6, donde la circular única nos muestra una serie de requerimientos enumerados en materia de seguridad de información. Aquí, de igual como hicimos el ejercicio anterior, vamos a mapear puntualmente algunos requerimientos que nos parecen muy interesantes dentro de la circular única y hacer la referencia hacia la buena práctica internacional, el modelo o el marco que pudiese darnos un valor en la misma parte operativa de nuestras empresas. Es a partir del artículo 63 donde se empiezan a enumerar una serie de controles, y aquí lo importante es que, si nos damos cuenta, se empieza a especificar tanto responsabilidades como controles específicos, pero más que controles, y el nombre aquí del juego es la gestión y el marco de gestión. Nos empieza a enumerar requerimientos de seguridad de información, que son o responsabilidad tanto del director general, el administrador único, más adelante hace relación a una figura de oficial de seguridad de información. Y bueno, vamos a iniciar. Precisamente en este artículo 63 empiezan a enumerar no únicamente un listado de controles, sino nos hace referencia a un marco de gestión. Vamos a ver que nos empieza a requerir controles específicos sobre la infraestructura, sobre controles de acceso, usuarios, ambientes productivos, ambientes de desarrollo,
partes de jardinización, configuración. Y lo interesante aquí precisamente es identificar que no solamente habla de un listado de controles a seguir, sino un marco de gestión donde podamos darle seguimiento, verificación y revisión de efectividad a cada uno de estos controles. En el tema de marco de gestión, que nos va a sustentar o podemos voltear para cubrir con estos requerimientos, hay distintos. Aquí si vemos, precisamente nos empieza a hablar temas de identificación, autenticación, cifrado, controles de contraseñas, controles de sesiones, todo esto aunado al mismo artículo 63, que son los requerimientos de seguridad de información que debe de cumplir y es principal responsable el director general. Nos habla de mecanismos de respaldos, auditorías, eventos, guardar los registros de las bitácoras de eventos por más de 3 años, evaluar la obsolescencia, entre otras cosas. La idea no es enfocar punto por punto, pero sí, y aquí es muy importante, ver cuál es la herramienta o la solución que nos pudiese acercar a una mejor comprensión de la gestión completa y total de estos controles. En el mercado, a nivel mundial, existen distintas prácticas, unas más enfocadas a la parte de operación de infraestructura, como lo que es ITIL, otros más enfocados al marco de gobierno, de servicios y productos del área tecnológico. Tenemos ahí cumplimientos de PCI para tarjetavientes, tema de controles de informática como SysControl, y quisiera hacer principal atención a 2 modelos muy conocidos, que es ISO 27001, que se refiere precisamente a la implementación de un sistema de gestión de seguridad de información, y NIS, el marco de ciberseguridad, sobre todo por el contexto que nos atañe precisamente a las empresas fintech, donde y la ventaja y el valor que agrega al ecosistema financiero, pues es no quedarse en esos procesos, digamos, analógicos, manuales, en papel, sino llevar las prácticas de manera eficiente y los procesos automatizados a una eficiencia digital, aprovechar todas esas herramientas de transformación digital, servicios en la nube, servicios de robotización de procesos, lo que viene siendo tecnologías y dispositivos móviles, precisamente para dar el valor agregado al ecosistema. Entonces, aquí cabe muy perfecto, cae como anillo al dedo, precisamente, un marco enfocado a la ciberseguridad. En la siguiente gráfica es un mapeo general de qué tan moderado o inicial es la atención de los controles de seguridad en las distintas normas o en los distintos marcos de gestión. Podemos enumerar un sinfín de marcos de gestión. Hay algunos que se enfocan, como ya decíamos, a un tema más del sistema de gestión, otros más a la ciberseguridad, otros más a controles de seguridad informática. Aquí lo recomendado, por eso les comentaba, es por poner especial atención a lo que es el marco de ciberseguridad de NIS, precisamente porque implementa un modelo de atención y respuesta ante ataques, como si estuviésemos hablando de un proceso de gestión de incidentes, y también el modelo de ISO 27002, que es la versión detallada con guías de implementación de un ISO 27001, donde aplica una serie de dominios y de controles para el cumplimiento. No estamos diciendo que nos tengamos que certificar en ISO 27000, igual la circular única no lo solicita así, pero el plantear nuestra estrategia de ciberseguridad y de seguridad de información basado en estos marcos, con un modelo basado en análisis de riesgo, un modelo de mejora continua, pues nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza a la hora de no nada más de implementar, sino también de gestionar
y de poder llevar nuestras operaciones de seguridad a un nivel de madurez mayor o mucho más eficiente cada año a través de estos modelos que incluyen una mejora continua. De manera general, el ISO 27000 pues, nos habla de 14 dominios, 114 controles, que precisamente, así como el artículo 63 de Seguridad de Información nos listaba una serie de controles, los podemos cubrir de manera adecuada a través de la implementación o guía de un modelo de sistema de gestión. También, abonando un poquito, si las personas que precisamente a lo mejor no les gusta la manera que está estructurada el ISO, sino voltear a ver una estrategia de ciberseguridad más enfocado a un ciclo más dinámico, la recomendación es el NIS, el Framework de Ciberseguridad. No están peleados, simplemente se complementan muy bien, y el NIS, como les comentaba, en vez de manejar silos de dominios de controles, categoriza estos controles y estos procesos de seguridad en etapas de atención de las amenazas. Es decir, nos va a identificar cuáles son aquellos controles de detección o identificación, cuáles son aquellos de protección, de contención, de respuesta e inclusive de recuperación. Entonces es un modelo muy natural de entender en la práctica de implementar los controles siguiendo este proceso natural de atención de incidentes. Una parte importante, ya hablamos de la implementación de un marco de gestión de los controles y cómo los podemos ir gestionando precisamente para que no se queden obsoletos, no se queden aislados, sino sean funcionales y maduren. Es plantear, y el siguiente punto que precisamente nos solicitan en el artículo 64 es que el mismo director general debe de autorizar, aprobar y tener el compromiso de la implementación de un plan director de seguridad. ¿Qué viene siendo esto? La estrategia como tal que va a seguir la empresa en cuanto a seguridad de información y ciberseguridad se refiere. Un plan de director de seguridad está compuesto de distintas entradas y tiene también distintas fuentes. Una de sus principales entradas es la situación actual y precisamente la estrategia de FinTech, es dónde estamos parados, cuáles son nuestros objetivos de negocio, en qué sector estamos. Al final, lo que nos pide es contar con un contexto tanto interno como externo de nuestra empresa, porque esto nos va a ayudar a que precisamente la estrategia o el plan director de seguridad enfoque siempre y no pierda de vista el cumplimiento de los objetivos como tal de la FinTech. Una vez que ya tenemos planteada esta estrategia de estos planes que pudiesen venir tanto de nuestro análisis de riesgo, de nuestro análisis de impacto al negocio o de nuestro ciclo de marco de gestión de mejora continua, como también en la atención de los hallazgos, pues lo importante es enlistar y definir los proyectos, clasificarlos y priorizarlos. Es un hecho y por eso es muy importante los análisis de riesgo. Como objetivo principal el análisis de riesgo es identificar dónde tenemos un mayor valor en la implementación de los controles. Es decir, dónde nuestros controles mitigan de una manera más adecuada el riesgo y protegen de una manera más efectiva el negocio. Entonces, precisamente, como no estamos hablando de recursos infinitos, tenemos que acotarnos a la realidad de la empresa, tenemos que clasificar y priorizar. Y en caso de necesario, pues sí, a la hora de priorizar y clasificar, pues tenemos que descartar algunos otros proyectos, pero sí enfocándonos precisamente a aquellos elementos de cumplimiento y aquellos elementos que atiendan de manera más eficiente el riesgo hacia el negocio. Esto pues precisamente nos lleva a una planeación. Un plan director es un documento vivo, no es un documento que se escribe en enero, al principio del ciclo presupuestal y no se vuelve a ver hasta el siguiente año.
hay que irlo revisando de manera continua para ir verificando que efectivamente se implemente, no tenga desviaciones, se vaya cumpliendo. Y bueno, esto lo llevamos a cabo a través del reporte y seguimiento mensual que precisamente el CISO o el oficial tiene que hacer hacia la dirección general. También se alimenta de manera continua. Cuando un indicador, alguna vulnerabilidad, algún hallazgo, alguna desviación en nuestros indicadores de riesgos se detona, tenemos que subir esos planes de remediación en nuestro plan director. Otros requerimientos, continuando precisamente con esta parte muy amplia de seguridad de información, son aquellos que nos hace sobre la verificación que tenemos que hacer tanto de nuestra infraestructura como de nuestras vulnerabilidades. Aquí nos menciona que tenemos que hacer bimensualmente análisis de vulnerabilidades para que en un lapso de un año cubramos toda nuestra infraestructura. Y en el tema de pruebas de penetración a través de terceros, tengamos que hacerlo de manera semestral, 2 veces al año al menos, en nuestra infraestructura crítica. Y lo que es muy importante es los reportes, los planes de remediación a esas vulnerabilidades, tenemos que presentarlos en menos de un lapso de 20 días, precisamente a la Comisión Nacional Bancaria. Estas vulnerabilidades se tienen que clasificar, priorizar y establecer planes de remediación que precisamente se les debe dar continuidad a través del plan director de seguridad. Por eso comentaba esa gestión viva que se le tiene que dar a ese plan director de seguridad como parte de core de nuestra estrategia. ¿Qué es un análisis de vulnerabilidad? Precisamente es determinar los huecos, las amenazas o la falta de controles que tiene una organización. Podemos enfocar en el tema de las personas, aquí lo pide específicamente en el tema de la infraestructura, y lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es abarcar todos los componentes de esta infraestructura. En los sistemas y en los ecosistemas fintech se manejan mucho las nuevas soluciones. No estamos hablando nada más de máquinas en sitio, en un data center, estamos hablando de servicios híbridos en la nube, a través de software as a service, infraestructuras as a service, contenedores, Kubernetes. Entonces tenemos que asegurarnos que todas estas nuevas capas, tanto de infraestructura, de servicios, de aplicaciones, sean consideradas dentro del análisis de vulnerabilidades. Y luego también hacer la ejecución de las pruebas de penetración que nos detonan lo que viene siendo el verificar cuáles vulnerabilidades son más, tienen un mayor nivel de impacto a través de su explotación. Al final, como objetivo principal, vamos a identificar las vulnerabilidades más críticas, a clasificarlas, a atenderlas y con esa atención tener un mayor robustez en nuestra infraestructura como tal. Prácticas, hay muchas. En el tema de open source, aquí mostramos algunas, las más, que a nuestro parecer, que nos hacen las más completas, las que nos dan un mayor valor. OSTM, PTS o WASP para el tema de aplicación, NIS, OSINT, etcétera. Entonces, les recomiendo que precisamente, ya sean ustedes o la parte de un tercero que utilicen para estos ejercicios, sean enfocados a buenas prácticas también. No se trata de inventar el hilo negro, sino aprovechar todos estos marcos de referencia que nos pueden facilitar de gran manera el trabajo. Y en esa clasificación, lo más recomendable es usar lo que viene siendo la escala que se conoce como CBSS. A nivel internacional, esta escala está patrocinada por NIST, y a nivel de gestión de vulnerabilidades es usada por muchas tecnologías, por muchas prácticas. Entonces, es el idioma universal del análisis de vulnerabilidad. Entre otros requerimientos, y uno muy importante es, bueno, ¿quién
vas a llevar la responsabilidad de gestión y de gobierno de todos estos requerimientos. Aquí nos hace un puntual requerimiento que se llama contar con un CISO. Este puede ser interno o de terceros, pero sí nos hace explícito la figura responsable del gobierno y la gestión de seguridad. Él va a tener responsabilidades como la verificación, la elaboración del plan director, la gestión de alertas, la coordinación del equipo de incidentes y al final aquí vamos a poner unas características muy importantes porque sí tenemos que enfocar la diferencia entre operar los controles de seguridad y gestionar y gobernar nuestra estrategia de ciberseguridad. Dentro de las responsabilidades del CISO está alinear la estrategia de ciberseguridad que se está mapeando directamente con el plan director, definir la normativa, ese marco de gestión, esas políticas, esos procesos que vamos a utilizar en nuestra organización para darle cumplimiento a lo que nos dice la circular, la prevención, detección y análisis de vulnerabilidades que veíamos hace rato, lo que viene siendo informar y reportar mensualmente a la dirección todos los indicadores, los KRIs, indicadores de riesgos que la empresa tiene y el avance del plan director hacia la dirección, hacia los organismos de administración. Y la parte de formalizar e implementar un programa de capacitación. Por ende, un CISO no estamos hablando de una persona técnica o una persona operativa, tiene que ser una persona que se hable directamente con el negocio, debe depender directamente del director general, debe tener una comunicación, un apadrinamiento de responsabilidades hacia toda la organización, se debe de hablar con todos los niveles 1 de la organización, precisamente para poder cumplir con los objetivos de ciberseguridad, debe de poder manejar de manera adecuada la gestión de crisis y un adecuado y eficiente esquema de supervisión y liderazgo sobre estos marcos, niveles de cumplimiento o lo que se llama el dashboard de seguridad. Aquí, esta la dejamos, ya lo comenté, pero la dejamos para que sea muy explícito. ¿Cuál es la diferencia precisamente entre un CISO y las áreas que operan los controles de seguridad? Áreas que operan los controles de seguridad caen en muchas y muy diversas roles y áreas, desde la parte de recursos humanos, la parte de legal, la parte de desarrollo, la parte de infraestructura, etcétera. Y este debe de estar segregado para evitar precisamente ese conflicto de interés entre lo que se define y lo que se opera del CISO, del oficial de seguridad. El oficial de seguridad va a estar en un nivel de gestión, eso sí, y ahí es donde lleva la coordinación con las demás áreas, y de gobierno de seguridad. Aquí, de manera general, no vamos a comparar acciones muy particulares o específicas, pero mientras el CISO lleva la estrategia, la definición de riesgos de alcance, el mantenimiento de los indicadores, el nivel de cumplimiento, la definición de políticas, por otro lado, la parte operativa lleva la atención de incidentes, la parte de robustecimiento de los sistemas, la parte de configuración de cifrados, la parte de configuración de usuarios y contraseñas. Entonces, sí hay que separar muy bien estos dos mundos, no confundirlos con las áreas que operan seguridad con la parte que gobierna y gestiona la seguridad. No hay una carrera específica para CISOs, esto se da con habilidades gerenciales, técnicas, experiencia. Sin embargo, sí hay ciertas certificaciones que pueden ayudar a dar un contexto global de comunicación, de gestión, de gobierno, tanto en ámbitos de seguridad como de ciberseguridad. Aquí colocamos algunas a manera de referencia. De manera ya muy particular, también nos pide precisamente que el CISO sea quien atiende los incidentes, no que los atienda, pero que los gestione, los incidentes de seguridad, a través de las distintas áreas operativas y que presente los indicadores, los KRIs, hacia la dirección. El anexo 13 de la circular precisamente nos presenta un listado
mínimo de los indicadores en temas de ciberseguridad. Estos 28 indicadores que nos pide se presenten, se fundamenten y en caso de incumplirse se suban a plan de remediación a través del plan director. Bueno, pues tocan distintos puntos, entre ellos del manejo de incidentes, fraudes, la mala o buena configuración de seguridad, roles y perfiles, temas de obsolescencia tecnológica, manejo de antivirus, el tema de indisponibilidad de servicios, manejo de vulnerabilidades y la ejecución de las pruebas de penetración. En el tema de incidente de seguridad, ya para terminar, como último punto, traemos precisamente que si bien el CISO tiene que gestionar a un equipo de respuesta, donde únicamente no utiliza simplemente áreas tecnológicas, sino son áreas de gestión, de comunicación, de contacto hacia clientes, hacia autoridades, inclusive en la comunicación que se tiene que hacer ante la comisión en caso de un incidente, pues aquí la práctica y la recomendación hacia la buena práctica es hacia dos muy buenos guías o procesos de atención de incidentes. El primero nos lo presenta mismo NIST a través de su publicación 861, donde nos detona su proceso en 4 principales etapas. La parte de preparación, detección y análisis es la segunda etapa, en una muy robusta que es contención, erradicación y recuperación, y ahí podemos estar dando vueltas hasta que estemos con el incidente tanto contenido como recuperado, y todo el aprendizaje que nos lleva el análisis, el forense del post-incidente. Hay otra práctica muy buena que recomiendo, también todo el material tiene abajo las ligas hacia estos marcos de gestión, estas prácticas, estas recomendaciones o guías. La otra que recomiendo es el manual de manejo de incidentes de SANS. Si se fijan, además de esas 4 prácticas que traía el NIST, la extiende a 6 prácticas. Podemos decir que son las mismas, pero de manera más escalonadas, más extendidas, donde tenemos la etapa de preparación, identificación, contención, erradicación y recuperación. Aquí estos 3 puntos, contención, erradicación, recuperación, NIST lo veía como uno solo. Y lecciones aprendidas. Sin lecciones aprendidas, pues no podemos mejorar, y no se trata de estar atendiendo incidentes, sino de disminuir precisamente el impacto de los incidentes. Algunas recomendaciones para las personas que gestionan un equipo de atención de incidentes son estas 3 certificaciones, tanto por la parte de GIAC, GIAC, la parte de Easy Council y la parte de CERT de Carnegie Mellon. Cada uno de ellos tiene una certificación personal en donde detonan habilidades hacia los profesionales de seguridad para la gestión de los incidentes bajo una práctica como la que ya vimos. Precisamente, ahorita ya hemos llegado a la parte final de la parte 1 de 2. Vimos la parte de continuidad, vimos la parte de seguridad de información, y estamos mapeando que los otros 3 dominios, además de compartirles una matriz de business as usual de estos requerimientos con su frecuencia y el marcado de cómo se deben de estar llevando a cabo, lo tenemos programado precisamente en la etapa o en la parte 2 de 2 de este webinar. Si gustas, Iván, podemos pasar a lo que viene siendo la etapa de preguntas y respuestas. Creo que sí hay algunas. Sí, claro que sí. Por ahí han estado llegando algunas preguntas aquí en el chat. He tratado de darles respuesta, pero me gustaría también, Martín, con tu experiencia, que nos puedas ayudar a complementar. Hay muchas preguntas o mucha inquietud relacionado con el tema del CISO, del modelo del CISO as a Service, ¿no? Por ahí me están preguntando, bueno, si esto se permite por parte de la misma comisión, el tener ese modelo como servicio, ¿no? De la parte del CISO, dado que, pues, obviamente, yo creo que una de las principales preocupaciones, que aquí también lo externaba Humberto,
es, bueno, pues muchas veces la estructura de la fintech es muy delgada, ¿no? Son muy pequeñas, con poco personal, y a veces es complicado definir esta figura completamente, o tener un CISO completamente dedicado, ¿no? Aquí lo que respondía, a reserva ahorita lo que tú nos puedas complementar también con tu experiencia, es mucho relacionado con la parte de pues la cantidad de requerimientos que hay que cumplir, ¿no? Nosotros vemos que ya en el día a día, en lo que es el mantenimiento de estos controles, dar seguimiento a la implementación, si esto se delega a áreas muy operativas, que muchas veces pasa que el responsable técnico, ¿no? O el responsable de infraestructura, le pasamos estas responsabilidades, lo que terminamos viendo en la práctica es que no le dan ni prioridad ni atención, ¿no? Termina pasando a un segundo término o tercer término en cuanto a sus prioridades. Entonces, la figura del CISO pues prácticamente queda diluida. Entonces, aquí yo lo que aconsejaba es que sí, o sea, la misma comisión en su artículo 65 abre esa posibilidad de que esta función pueda ser realizada como por parte de un tercero, ¿no? No sé si ahí quieras complementarnos algo adicional. Exacto, permite la comisión que esta figura sea llevada a través de un tercero. Inclusive lo que no permite precisamente es que los roles del CISO sean de manera operativa, que sean segregados a la operación como tal. Y precisamente para prevenir esa segregación, inclusive da un colchón de tiempo donde dice que los primeros 12 meses la figura del CISO todavía puede ser ejecutada a través del administrador único de la dirección general, precisamente para asegurarse que la persona que estaría en ese intervalo temporal no sea alguien operativo. Entonces, le da más importancia a la segregación de las funciones entre gestión y operación, más que si tiene que ser interno o externo. Como lo vemos, sí permite un CISO externo. La parte de CISO as a Service aquí cubre mucho digamos, este ejercicio, porque nos apoyamos de personas con las credenciales, las habilidades. Lo que sí es que esa figura externa, como CISO as a Service, sí es la que debe de estar declarada digamos, en el organigrama, aunque esté de manera híbrida o no necesariamente al 100%, porque es la persona que debe de estar dándole contestación a lo que viene siendo los requerimientos propios de la circular única, llevar precisamente los roles que nos piden y, como se comenta ahí, la comunicación y el reporte de los incidentes de seguridad ante la CNBV. Es correcto. Por ahí también nos preguntaban, digo, creo que fue el interés también, el slide que presentabas respecto a la parte de los diferentes frameworks, ¿no?, que se pueden adoptar. Nos preguntaban, adicional al tema de NIS 800, qué otros marcos existen. Todo este material, digo, se va a compartir a todos los que hoy están participando en este foro. Compartiremos ya la liga para que puedan ver con más detalle estos contenidos, los materiales nuevamente. Igual nuestros canales de comunicación van a estar abiertos para aquellos que quieran conocer un poco más de estos marcos de referencia o estén interesados en explorar un poco más de cómo, al adoptar estas prácticas, pueden ustedes de alguna manera pues hacer un poco más fácil lo que es el proceso de implementación. Creo que son, por ahora, bueno, veo que están llegando ahí algunas otras preguntas, déjenme verificar. Me preguntaban lo de las presentaciones, creo que por ahí está, la respuesta de Humberto también, gracias, ahí con la respuesta. Veía que preguntaban también varios temas o sea, de NIS, vamos a compartir la presentación, y en cada modelo de NIS es muy amplio. Entonces, NIS tiene la práctica para incidentes, para vulnerabilidades, para parchado, para la parte inclusive de controles específicos. Entonces, toda la familia 800 tiene diferentes documentos específicos para cada uno de los procesos que caen dentro del marco de ciberseguridad, incluyendo el propio marco de ciberseguridad. Perfecto, pues muy bien. Muy bien, pues quiero agradecer a todos a nombre de FinTech México que nos apoyaron en la organización de este evento, particularmente mucho con el espíritu de poder compartir esta parte de serie de prácticas. Los invitamos a que nos acompañen. Dentro de un mes vamos a terminar de dar esta charla, y sobre todo algo muy importante que vamos a ver en el siguiente webinar
es compartirles una herramienta donde vamos a resumir todo esto que estamos presentando, sobre todo pensando en lo que decíamos al principio, el business as usual, ¿no? Que ustedes puedan identificar cuáles son esos controles que una vez que yo entro en este mundo ya de la parte de las fintech, pues ya tiene que ser de manera recurrente, ¿no? Ya tiene que ser de alguna forma un mantenimiento del día a día. Entonces, como lo decíamos, lo difícil no es llegar, sino lo difícil va a ser mantenerlo. Entonces, hemos hecho ya un extracto, lo queremos revisar con ustedes en nuestro próximo webinar, a efecto, bueno, pues de que puedan ustedes llevarse también eso como un valor agregado de estas charlas que estamos teniendo. Agradecemos nuevamente su tiempo, su oportunidad y hasta la próxima. Nos seguimos viendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.